favor me escriben, por favor por el micrófono, no por mensaje, porque yo ya no estoy viendo el Google Meet, ¿no? Yo no los puedo leer a los mensajes, yo estoy viendo la pantalla así tal y como la están viendo ustedes. Bueno, hoy vamos a comenzar con el tema que es leyes de Newton. Déjame que tome un traguito de agua. Ahora sí, porque si no se me seca la garganta en 2 segundos y es larga la clase. Bien, hoy chicos vamos a comenzar con las denominadas leyes de Newton, ¿sí? Las leyes de Newton, nosotros ya las... Déjame que voy a silenciar esto para que no suene a cada rato el WhatsApp. Listo. Las leyes de Newton, chicos, nosotros ya las desarrollamos en las clases, ¿verdad? En el que están subidas en el Classroom. Pero ahora vamos a ver rápidamente un pantallazo. Las leyes de Newton, chicos, son principios axiomáticos, ¿sí? Eso quiere decir que se determinan por simple experimentación. No es que es un concepto matemático que se define. Por el contrario, es algo que se deduce a partir de los experimentos, ¿sí? Es decir, de la observación de la naturaleza, en definitiva. Hay 3 leyes de Newton y esas leyes de Newton solo valen para observadores que se denominan inerciales. Acá está anotado, esto es un fragmento, digamos, de la hoja de fórmula que subí en el Google Classroom, ¿sí? Dice, leyes de Newton solo valen respecto de observadores inerciales. Esto es un poco trivial, pero es así. ¿Qué es un observador inercial, chico? Un observador que verifica las leyes de Newton. Tan sencillo como eso. Más precisamente, un observador inercial es un observador que va a verificar la primera ley de Newton. ¿Qué dice la primera ley de Newton? La primera ley de Newton es esta que está acá. Dice, si un cuerpo está libre de interacciones, es decir, no actúa ninguna fuerza sobre ese cuerpo, entonces lo que ocurre es que si estaba en reposo, permanecerá en reposo. Y si estaba moviéndose, continuará haciéndolo con movimiento rectilíneo uniforme. Esa primera ley, que como les digo es algo que se determina por experimentación, es algo con lo que ustedes ya están familiarizados en la vida cotidiana. Pongamos un ejemplo. Si ustedes tienen el celular apoyado sobre la mesa, ¿sí? Y no hay nadie molestándolo, más que, bueno, sí, la fuerza de peso y la normal, pero la interacción neta sobre ello es cero, ¿sí? Ustedes saben que ese celular que estaba en reposo va a seguir en reposo. Y si acaso ese celular comenzara a moverse, ustedes lo que tratarían de hacer es identificar a la gente que está produciendo la fuerza que lo pone en movimiento a ese celular. En otras palabras, ustedes de forma inconsciente ya la conocían a la primera ley de Newton desde mucho antes que se la nombren en física, ¿sí? Porque es un hecho empírico, es algo que se ve a diario en la naturaleza. El otro ejemplo de la primera ley de Newton, ¿sí? Es cuando ustedes tienen, si alguna vez han ido a jugar al tejo, por ejemplo, un ejemplo que me gusta dar, cuando está todavía funcionando la película de aire, ¿sí? Sobre la pista, digamos, donde está el disco de tejo, si ustedes le dan un empujoncito a la pastilla esa del tejo, van a ver que la misma se mueve casi de forma perpetua a lo largo de toda la mesa del tejo, sin necesidad de que nadie le esté empujando. Eso es consistente con esta segunda parte de la primera ley de Newton, que me dice, si estaba moviéndose, continuará haciéndolo con movimiento rectilíneo uniforme. En otras palabras, chicos, ustedes, de acuerdo a esto que estamos hablando, son observadores que verifican la primera ley de Newton. Y les digo algo, siempre que ustedes verifiquen la primera ley de Newton, automáticamente son observadores inerciales, ¿sí? Entonces, un observador inercial es aquel que verifica la primera ley de Newton para un cuerpo dado. Tan sencillo como eso. Esto es una introducción teórica que por ahí en los parciales no aparece tanto, aunque ojo, puede aparecer en los verdaderos o falso. Vi así muy pocas veces, pero lo vi, que preguntan esto de los observadores inerciales. Así que es algo que por las dudas yo se lo anoté acá y se lo aclaré que las leyes de Newton solo valen respecto a observadores inerciales. Esta vez yo no creo que le pregunten eso porque hay otros observadores que son justamente los no inerciales sobre los cuales se trabaja con lo que se denominan fuerzas ficticias porque son fuerzas que no las produce nadie, ¿sí? Sin embargo, este año se han saltado olímpicamente la parte de observadores no inerciales, cosa que me parece buenísimo porque es un dolor de cabeza enseñarlo ya eso en clase presencial, entonces en clase virtual era, no sé, ya directamente imposible. Bueno, ya sabemos cuál es la primera ley de Newton, chicos. La segunda ley de Newton, que es la que ven acá, ¿sí? Es una ley que me dice que la suma vectorial de todas las fuerzas es igual al producto de la masa por el vector de aceleración, ¿sí? La fuerza neta es como se llama a la suma vectorial de toda la fuerza. Y fíjense que lo remarco a la palabra suma, porque ustedes, adelantándome un poco, ya lo voy a desarrollar ahora en un rato esto, en un parcial,
Si tienen un diagrama de cuerpo libre acá, por ejemplo, y tienen así peso, y tienen, por decirle algo acá, normal, ¿sí? Esto adelantándonos, ya vamos a describir qué es cada fuerza. ¿Sí? Y toman, por ejemplo, la dirección positiva y hacia arriba. Ustedes tienen a veces la costumbre de hacer esto. Mire, normal menos peso. Si hacen eso, chicos, ya ni le van a ver el problema, lo van a tachar de una y ya está todo mal, ya está todo anulado. No importa que han escrito después de eso, ya está mal, ¿sí? Eso es un error muy común. Lo que se hace en la segunda ley de Newton es siempre sumar los vectores. Lo correcto es escribir, en todo caso, si van a escribir la suma vectorial normal más el peso, ¿sí? Esto es lo correcto. ¿Estamos? Ahora ustedes me dirán, che Gaby, pero si vos has puesto positivo para arriba y el peso va hacia abajo. Sí, está bien. Pero la componente del peso en y será negativa, está bien. Pero los vectores se suman. Después, si la componente del peso en y es positiva o negativa, es otra cuestión. Pero los vectores se deben sumar y es algo que voy a desarrollar ahora a continuación. ¿Sí? Por último, chicos, antes de desarrollar la segunda ley de Newton, el tipo de fuerza, vamos a la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton es el principio de acción y reacción. La tercera ley de Newton me dice que cuando dos cuerpos están interactuando, chicos, las fuerzas que se ejercen estos cuerpos mutuamente son siempre opuestas, ¿sí? Es lo que se ve acá, voy a usar el rojo, ¿sí? Matemáticamente indicado, ¿sí? Son siempre opuestas, son vectores opuestos. Y algo importantísimo, que es con algo que siempre se equivocan, que es esto que está acá. Los pares de acción y reacción nunca operan sobre el mismo cuerpo. O sea que si volvemos a nuestro ejemplo, la normal y el peso, chicos, no son pares de acción y reacción. Por más que tienen, la verdad, el mismo módulo, la misma dirección y sentido opuesto, no son pares de acción y reacción porque no pueden estar operando sobre el mismo cuerpo. Eso es algo fundamental que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de trabajar y que muchas veces aparece en los verdaderos o falsos. ¿Sí? Bueno, explicado eso, yo voy a borrar esto que escribí acá. ¿Sí? No me interesa esto. Lo voy a borrar. Y voy a proceder ahora a trabajar con lo que es el desarrollo de la segunda ley de Newton y hacer una serie de aclaraciones. ¿Sí? Empecemos con la segunda ley, chicos. Esto es un repaso teórico, ¿sí? Segunda ley. Algo con lo que siempre tienen duda y me preguntan. Fíjense. Supongamos que tenemos, ¿sí? Una partícula acá, que yo le voy a dibujar así, una masa M, y sobre esa masa M están actuando dos fuerzas. Digamos, una fuerza F1 así, yo lo voy a hacer para dos fuerzas nomás. Obviamente todo esto que yo voy a hacer se generaliza para 10.000 millones de fuerzas, ¿quieren? Y una fuerza F2 así. Esa es la masa M. Por otro lado, vamos a fijar, como siempre yo les dije a ustedes, lo que es un sistema de referencia. Cuando ustedes trabajen, chicos, en física, siempre tienen que comenzar por fijar el sistema de referencia que describimos en la clase pasada. Si no lo indican el sistema de referencia, ¿sí? Van a estar cometiendo un error. Y un error grave, porque al ser el sistema de referencia la base fundamental de todas las leyes del movimiento de Newton, si ustedes no la indican, ¿sí? No la dibujan, entonces van a estar cometiendo un error, como yo les digo, que es bastante grave. Al punto tal de que les garantizo que el ejercicio va a estar totalmente anulado, ¿sí? Si no dibujan este sistema de referencia que yo estoy indicando acá. Por las dudas, aclaremos, si alguien no se acuerda, el sistema de referencia, chicos, está caracterizado por tres elementos. Uno es un cuerpo de referencia, otro es un sistema de ejes cartesiano anclado en ese cuerpo de referencia, y el tercer elemento es un reloj con el que se mide el tiempo. ¿Sí? Bueno, acá tenemos nuestra situación. Yo quiero que veamos rápidamente cómo se trabaja matemáticamente con las leyes del movimiento de Newton. ¿Sí? Para eso, veamos lo siguiente. Ustedes van a tener, cuando trabajen acá muchas veces, ¿sí? La suma vectorial de toda la fuerza, ¿sí? Expresada de la siguiente forma. Yo lo voy a hacer para estas dos fuerzas, pero se generaliza sin cambio para cualquier número de fuerzas. Imaginen esto. Tienen la suma vectorial de toda la fuerza es igual a F1 más F2 igual a la masa por la aceleración. Así es como le dice Newton que tienen que aplicar la segunda ley. ¿Sí?
Acá yo les voy a mostrar entonces dónde viene la confusión de ustedes cuando dicen por qué una va sumando, la otra restando, etc. Fíjense, vamos a usar la notación de álgebra, chicos, de vectores para que quede claro esto. Ustedes van a tener el vector fuerza neta, que yo lo denoto con la notación del Sears, que se lo denota con la notación sigma, que es esta que está acá, esta es la letra sigma, ¿sí? En notación de álgebra tendría esta forma. Miren, yo voy a poner un puntito acá como para que se entienda. Va a tener la forma suma de fuerza X, coma, suma de fuerza Y. ¿Sí? Por otro lado, el vector F1 también va a tener, vamos a subir esto ahí, su respectiva componente, que es el F1X, coma, el F1Y. Y el vector F2 también va a tener su respectiva componente, que es el F2X y el F2Y. Desde luego, todo lo que está acá, chicos, marcado, las componentes, que la voy a indicar con el cursor, la F1X, la suma de fuerza en X, la F2X, la F2Y, la F1Y, la suma de fuerza en Y, son componentes reales de los vectores. Estos son pares ordenados de números reales. Por lo tanto, pueden ser positiva, negativa o cero. O sea que son estas componentes, más precisamente los signos de estas componentes, las que me van a determinar, ¿sí?, cómo se suman o se restan, entre comillas, dichas componentes. Ahora bien, para ir finalizando esto, escribamos el producto, ¿sí? Voy a escribir con negro mejor. El producto M por A. El producto M por A, chicos, que es este que aparece acá, en notación de álgebra será el M, vamos a correr un poquito, por A sub X, coma, M por A sub Y. Eso ya saben ustedes, la definición de producto de escalar, en este caso el escalar es M por el vector A. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación, chicos? Fíjense esta ecuación que no es más que la segunda ley de Newton. Le voy a aplicar, ¿sí? Le voy a aplicar la definición de igualdad de vectores. La definición de igualdad de vectores implica que las respectivas componentes en X y en Y son iguales entre sí. Entonces, fíjense, ¿cómo va a ser la definición de igualdad de vectores cuando yo la escriba acá? Vamos a indicarla con rojo, ¿sí? Por definición de igualdad de vectores, van a tener lo siguiente. Fíjense, la suma de fuerza en X, que es la componente en X, es igual a, subamos acá un poquito. Fíjense acá la suma vectorial, F1 vector más F2 vector. Entonces el resultado de este vector suma en X es la F1X más la F2X. Entonces será, suma de fuerza en X es F1X más F2X. Estoy aplicando la definición de suma de vectores, se suman las X con las X. Y la definición de igualdad, como la fuerza neta es igual a la suma vectorial esa F1 más F2, entonces la componente en X, la fuerza neta debe ser igual a la componente en X del vector suma, que es F1X más F2X. Y esto es igual, ¿sí, chicos?, a M1 por AX, ¿sí? Y lo mismo hacemos para I. La suma de fuerza en I, voy a subir esto un poco para escribir más cómodo, ¿sí? La suma de fuerza en I será F1I más F2I igual a la masa M, no le vamos a poner subíndice, yo acá le puse, pero estamos trabajando con una sola masa, así que no llevo subíndice, por la aceleración en I. Entonces esto va a formar el famoso sistema de ecuaciones que yo desarrollé ya incontables veces en los problemas de dinámica que están subidos al Classroom. Esto es una justificación matemática que yo elegí hacerle así a partir del álgebra para que ustedes relacionen, porque sé que ahora en álgebra están masacrando con vectores y con números complejos. Entonces, yo acá justifico de forma algebraica la diferencia entre esta notación que es vectorial, ¿sí?, que está recuadrada acá en rojo, y que por lo tanto indica, como ya saben ustedes en álgebra, notación de pares ordenados, y esta notación que está acá, que es la que yo utilizo generalmente para resolver los problemas, que es una notación escalar. Muchas veces cuando ustedes vean las resoluciones de los problemas que le han subido en la cátedra, dice en las ecuaciones en forma escalares son estas, son el famoso sistemita de ecuaciones que obtienen siempre ustedes cuando trabajan en álgebra, ¿sí?, al resolver la igualdad de vectores. ¿Está claro esto, chicos? Entonces, cuando yo elijo trabajar en física, generalmente, antes que trabajar con esta forma vectorial, que es la que está recuadrada acá, elijo trabajar con esta forma aquí, que es la forma escalar. Y fíjense que ya no vuelvo a poner las flechitas arriba de las componentes, porque son las componentes escalares, es decir, los numeritos reales
que están acá dentro de los paréntesis de los pares ordenados. ¿Sí? O sea, ya no son magnitudes vectoriales. Sin embargo, no está de más aclarar que hay algunos profesores que le van a escribir esto en forma vectorial y después los hacen desaparecer a los vectores. ¿Sí? Escriben estas ecuaciones de igual manera, pero solo que le agregan el versor i. ¿Sí? Para las x, obviamente, escriben una cosa así, f1x versor i más la f2x versor i, ¿sí? Y ponen acá igual a masa por aceleración en x versor i. Otros que escriben también para la componente en i, versor j, acuérdense que a la componente en x, perdón, las componentes en x preceden al versor i y las componentes en y preceden al versor j, ¿sí? Escriben f1i versor j más el f2i versor j igual a la masa por la aceleración en i versor j, cosas así. Ustedes son libres de trabajar como quieran. Yo, sin embargo, siempre que trabajé con física, elegí esta de aquí. ¿Por qué elegí esa? Porque para mí es la más sencilla a la hora de trabajar y resolver el sistema. Ustedes ya saben que siempre que tengan que resolver un sistema en física, van a trabajar de manera escalar, ¿sí? Ya no van a meter los versores en el sistema de ecuación. Entonces, esta forma que está recuadrada en celeste para mí es la mejor. Pero muchas veces van a encontrar en los problemas resueltos de la cátedra que le escriben, le agregan los versores I y versores J. Sin embargo, también esos mismos problemas van a encontrar que cuando lo están para resolver el sistema dicen, obviando ahora la notación vectorial y escriben esta ecuación así. Bueno, yo en un parcial, chico, que dura 1 hora y cuarto, 1 hora y media, y ustedes están nerviosos, yo no perdería tanto tiempo escribiendo y iría de una sola vez con la ecuación esta, ¿sí? ¿En qué consiste esta ecuación? Trabajo con las componentes. Como son componentes, pueden ser números positivos, negativos, cero. Acá no hay esa restricción que sí existe para los módulos, que son siempre positivos, ¿sí? Pueden tener cualquier signo. Y ya no le pongo la flechita porque son las componentes escalares, ¿sí? Si ustedes le ponen la flechita acá, deberían agregar los versores, ¿sí? Bien, eso es simplemente algo más que física, esto es matemática que quería dejar aclarado. Ahora lo que voy a ver rápidamente es cómo obtener las componentes en X y en Y. ¿Sí? Para eso, fíjense, voy a volver a dibujar acá rápidamente mi partícula. ¿Sí? Vamos a poner acá la masa M. Vamos a dibujar una fuerza F1 así. Insisto que lo que yo hago para dos fuerzas vale para cualquier número de fuerzas, ¿sí? Y vamos a dibujar otra fuerza F, pero yo esta de gusto la voy a dibujar así. Como siempre, yo acá voy a hacer algo, chicos, que no tienen que hacer ustedes en el parcial, que es hacerlo coincidir a mi sistema de referencia con la posición de la partícula. Esto que yo estoy haciendo, no lo hagan en el parcial. Siempre lo dibujan a un lado, ¿sí? Como lo hice yo más arriba. Si me preguntan, ¿y por qué estoy haciendo esto? Simplemente con fines didácticos para que vean la descomposición de la fuerza en las componentes X e Y. Nada más que eso. Pero por favor, chicos, grábenselo a esto. No hagan lo que estoy haciendo yo acá. No lo hagan coincidir al origen del sistema de referencia con la partícula, por favor. Porque los profesores van a interpretar que ustedes han anclado el sistema de referencia en la partícula misma y como esas partículas en general están aceleradas, no van a ser sistemas inerciales de referencia y las leyes de Newton no valen. O sea, va a ser un error conceptual. Entonces, por favor, esto no lo hagan. Esto yo lo estoy haciendo simplemente con fines didácticos, ¿sí? Si ustedes tuviesen que descomponer estas fuerzas para sacar las componentes en X, ¿sí? Lo que harían sería, por ejemplo, esto. Yo voy a usar el verde acá. Proyectan hacia acá, ¿sí? Proyectan hacia acá. Y entonces, esto que está acá, chicos, es la componente en X que se la calcula. Si esto es el ángulo alfa, como el módulo de F1 por el coseno del ángulo alfa. ¿Sí? Esto que está acá es la F1i, ¿sí? La F1i se la calculará como el módulo de F1 por el seno del ángulo alfa. Esto es simple trigonometría. Por favor, los que estén medio flojos en trigonometría, traten de repasar, chicos, estos temas de ingreso, ¿sí? Porque les va a traer problemas. Ahora bien, acá viene lo interesante. ¿Qué ocurre cuando nosotros tenemos una de las componentes que queda, como acá, la F2x, del lado negativo del eje X? Vamos por parte.
En este caso, estas componentes, fíjense, en X, para el vector F1, apuntaba hacia el lado positivo del eje X. Entonces, esta componente de acá, ya sabemos que es una componente positiva. El F1i, que es la componente ni del vector F1, apunta, fíjense, está dibujada la flechita hacia el lado positivo de las i. Entonces ya sabemos que esta componente es mayor que 0 también en i. ¿Qué pasa para el vector F2? Para el vector F2, sin embargo, yo lo voy a dibujar acá bien a la flechita. Para el vector F2, la F2x, fíjense chicos, está apuntando para el lado negativo de las x. Entonces esta componente ya saben que es negativa y por lo tanto, si identifican a esto así como un ángulo beta, esto va a ser menos el módulo de F2 por el coseno del ángulo beta. ¿Por qué el menos? Porque está apuntando al lado negativo. Por otro lado, la F2i, que no tengo espacio para dibujarla acá arriba, así que vamos a sacar una flechita así. La F2i, chicos, fíjense que es positiva, porque está apuntando también hacia el lado positivo, es decir, hacia arriba del eje i. Entonces, esta sería de nuevo módulo de F2 por seno de beta. O sea que simplemente usando la descomposición que ustedes ya conocen desde el ingreso, es como van a determinar las componentes en un problema de dinámica cualquiera, teniendo especial cuidado en ver si la componente es positiva o negativa. ¿Cómo van a hacer para saber si la componente es positiva o negativa? Simplemente se fijan para dónde apunta. Si apunta para el lado negativo, como en este caso, va negativa. Si apunta para el lado positivo, como en este caso, van positivo. Lo mismo para las componentes ni. Bien, aclarado eso, chicos, podríamos darle un ejemplo numérico para que ustedes entiendan de dónde salen las sumas y restas cuando apliquen la segunda ley de Newton. Por ejemplo, si ustedes vienen, así a modo de ejemplito acá, si ustedes vienen y dicen, por ejemplo, la fuerza F1, ¿sí? Es un vector, ¿sí? Le damos valores numéricos, que es de la forma 5 Newton versor I más 3 Newton versor J y la fuerza F2, ¿sí? Respetando esto que está acá. Es negativa en X, entonces le damos, por ejemplo, menos 4 newton versor I y 2 newton versor J, por decir algo. Entonces, cuando ustedes sumen esto, ¿sí? La fuerza neta, chicos, que es la suma de F1 más F2, va a ser igual a, usando notación de álgebra, 5 menos 4, 3 más 2. Y quiero enfatizarle algo. El signo menos, debido a que esta apunta en un sentido negativo, está dado de forma automática por la componente que ya de por sí es negativa. ¿Ven? Por eso acá va la suma de los vectores y no la resta. Si ustedes acá hubiesen cometido el gravísimo error de poner la resta, ¿qué le hubiese quedado acá cuando hagan esta resta? Hubiese quedado 5 menos 4 y le hubiese quedado el resultado 9 newton en la dirección X. Obviamente el problema estaría pésimo hecho así. Entonces, por eso es que cuando ustedes trabajan con suma vectorial de fuerza, lo que va es la suma y después el signo de la componente, que en este caso es negativo, de manera solita le va a decir si esto va sumando o restando. ¿Sí? En este caso, fíjense que van sumando ambas y por lo tanto acaba sumando. En esta iba una sumando, la otra restando, entonces acaban restando. Esto es lo que ustedes verían gráficamente. La componente en X de F1 apunta para el lado positivo y la otra, la componente en X de F2 apunta para el lado negativo, entonces van restando, que lo ven acá. Pero sale solo por el signo menos de la componente, que ya estaba intrínseco a la componente misma. Si ustedes hubiesen puesto el menos acá, hubiesen cometido un grave error. ¿Sí? Y es por eso que los profesores cuando le ven el menos ese automáticamente le anulan. Bien, explicado eso, y lo borramos esto, pasemos ya a la parte de física, que es lo que a mí me importa, porque esto que estamos viendo acá es matemática, en realidad lo explico porque es un error muy común que ustedes tienen. ¿Sí? Entonces, comencemos a describir, chicos, los tipos de fuerzas con los que ustedes se van a encontrar en la materia cuando resuelvan problemas de dinámica. ¿Sí? Vamos a describir algunos tipos de fuerzas. Vamos a escribirlo así rapidito. ¿Sí? Tipos de fuerzas. En verdad yo llamo tipos, no es que hay tipos de fuerzas, son diferentes fuerzas, fuerzas particulares.
La primera fuerza que ustedes ya tienen que conocer, pero le explicamos igual, es el peso. El peso, que lo denotamos con P, ¿sí? Se la calcula según esta ecuación. Masa por G, donde G es la aceleración de la gravedad, chicos, dada vectorialmente. Esa ecuación sale de la teoría de gravitación universal, que ustedes no la conocen, es que no me interesa, quiero que sepan nomás que es P igual a M por G. Todas las fuerzas, desde luego, ya saben que se miden en Newton, ¿sí? ¿Quién es el peso, chicos? Es la fuerza que produce el planeta Tierra sobre el cuerpo que estamos estudiando. Repito una vez más, el peso es la fuerza que produce el planeta Tierra sobre el cuerpo que estamos estudiando. Otro tipo de fuerza muy usual en los problemas de dinámica es la fuerza normal, que se la denota con la N y desde luego lleva la flechita arriba porque es un vector. La fuerza normal, chicos, es una fuerza ejercida por la superficie de apoyo sobre el cuerpo y siempre tiene la propiedad de ser perpendicular a la superficie de apoyo. Repito una vez más, la normal es la fuerza que ejerce una superficie de apoyo sobre el cuerpo y siempre tiene la propiedad de ser perpendicular a la superficie de apoyo. No es casual que se llame normal, ¿sí? Ya saben ustedes que están cursando álgebra que normal es sinónimo de perpendicularidad. Veamos dos ejemplos concretos. Si yo tengo una masa apoyada en ese plano inclinado, la normal, ya saben ustedes entonces cómo va a ser, chicos, perpendicular al plano en el cual está apoyado, ¿sí? Será así. Esta es la normal. Si por el contrario, ustedes tienen la masa apoyada en un plano horizontal, la normal va a ser perpendicular a ese plano horizontal y vendrá de esta forma. ¿Sí? Esos son dos ejemplos clásicos, digamos, en los cuales puede aparecer la normal. Yo acá lo rayo esto para que se entienda que son superficie. ¿Sí? Por favor, chicos, recuerden que la fuerza normal no es la reacción al peso. ¿Dónde va a estar la reacción a la normal por tercera ley de Newton? Si la normal es la fuerza que hace la superficie sobre la masa, entonces la reacción a la normal, que la voy a indicar acá con rojo, vendrá sobre la superficie, ¿sí? Como le estoy marcando acá. Esto que yo estoy aclarando, después véanlo porque son preguntas conceptuales que pueden aparecer en un múltiple choice, ¿sí? La normal, entonces, no es la reacción al peso. La reacción a la normal está en la superficie. Tan sencillo como eso. Chicos, recuerden por favor, si tienen duda de algo que estoy explicando, me interrumpen y me hacen la pregunta, pero por favor que sea por el micrófono, ¿sí? No se queden o no hagan la consulta por el Google Meet escribiendo, porque si no, no me van yo no lo voy a poder ver, ¿sí? Bien, explicado eso, vamos a ver otro tipo de fuerza que es muy común y que van a dar lugar a lo que se llaman las fuerzas de contacto, ¿sí? Las fuerzas de contacto, chicos, ya las explicamos recién hace un rato para Pilar, es la suma vectorial de la fuerza normal y otro tipo de fuerza que son las fuerzas de Rossi. Entonces, empecemos con la fuerza de Rossi. Yo esto lo voy a dibujar más abajo porque le voy a hacer un mapita conceptual como para que ustedes tengan presente cuáles son las fuerzas que se van a encontrar. Fuerzas de Rossi. Fuerzas de Rossi, chicos, se van a encontrar esencialmente con dos tipos. Primero las voy a enunciar y después las voy a explicar. La primera es la fuerza de Rossi dinámica. Esta fuerza de Rossi aparece cuando existe frotamiento entre dos superficies rugosas. Ejemplo, chicos, por suerte esto es muy fácil de ver. Esta la vamos a denotar así. Fuerza de Rossi dinámica. ¿Sí? Esto se supone que es una D. ¿Qué quiero decir que se presenta cuando existe un movimiento de frotamiento entre dos superficies rugosas? Cuando usted le hace frío, se frotan las manos generalmente. Bueno, este es un movimiento de frotamiento. En esas condiciones, y dado que la piel es una superficie rugosa, aparece la fuerza de rozamiento dinámica. ¿Qué características tiene la fuerza de rozamiento dinámica? Bueno, como les estoy diciendo, en primer lugar, aparece solo cuando existe un movimiento relativo entre dos superficies rugosas.
Ese movimiento relativo entre dos superficies rugosas no es más que un movimiento de frotamiento entre dichas superficies. ¿Cómo es la dirección de esa fuerza de rozamiento? Siempre paralela a las superficies que están en contacto y que se están frotando, ¿sí? O sea, si ustedes ahora se empiezan a frotar las palmas de las manos, chicos, la fuerza de rozamiento está actuando paralelamente a sus dedos, ¿sí? Esa es la fuerza de rozamiento dinámica. Esa fuerza de rozamiento dinámica tiene un sentido tal que siempre se está oponiendo al movimiento relativo de esa superficie. Yo tenía un profesor de física en el Instituto Técnico que le decía la fuerza gallega porque decía que iba siempre opuesta al movimiento. Hay que tener cuidado con eso, no es tan así. Va opuesta al movimiento relativo entre la superficie en contacto, ¿sí? O sea, en otras palabras, la fuerza de roce dinámico siempre va a buscar hacer que ese movimiento relativo entre las superficies se detenga, cese, ¿sí? Ella siempre va a tener un sentido tal que va a buscar que ese movimiento relativo, ese frotamiento, se detenga. Bien, ¿cómo se la calcula la fuerza de rozamiento dinámica desde el punto de vista matemático? Su módulo, fíjense cómo lo escribo, su módulo es, chico, igual a el coeficiente de roce dinámico por el módulo de la fuerza normal. Esta es una ecuación experimental. El coeficiente de roce dinámico, si alguien se pregunta, ¿sí?, es una medida que depende de la naturaleza de la superficie en contacto. Ustedes saben que, por ejemplo, si tiene algo como goma que lo hacen entrar en contacto, no sé, con el suelo, tiene una adherencia bastante alta. En cambio, si están descalzos y pisan agua, saben que la adherencia es bastante escasa y tienen serias chances de caerse. Bueno, es un ejemplo de cómo el coeficiente roce dinámico depende, chicos, ¿sí?, de la naturaleza de la superficie que están en contacto. ¿Cómo se lo determina? Experimentalmente. ¿Y cómo son sus valores? En general, el coeficiente roce dinámico es menor que 1, ¿sí? Varía entre 0 y 1. Por la duda lo aclaramos ahí. Ahora bien, explicado la fuerza roce dinámica, y si quieren vemos un ejemplito rápido acá. Ustedes podrían venir y tener una superficie acá, ¿sí?, y una caja que se está arrastrando con una cierta velocidad v. Bueno, entonces en ese contexto la fuerza dinámica va a buscar oponerse al movimiento de frotamiento que existe entre la superficie en contacto. Y por lo tanto la fuerza de rozamiento dinámica vendrá como está indicada acá en la figura. ¿Sí, chicos? Bien, eso es lo que respecta a fuerzas de roce. La última fuerza de roce que nos queda explicar es la fuerza de roce estática. La fuerza de roce estática, chicos, se va a presentar cuando no exista frotamiento entre las superficies. Esto es, se presenta cuando no existe un movimiento relativo entre las superficies rugosas que están en contacto. La fuerza de roce estática, chicos, ustedes la conocen. Y la pueden poner de manifiesto ahora mismo mientras yo doy la clase. Si ustedes tienen algo inmueble o algo cerca y tienen una mano libre, traten de poner en movimiento el cuerpo aplicándole una fuerza. El mueble, precisamente, la mesa o lo que tengan cerca. Trátenlo de poner en movimiento aplicándole una fuerza. No se va a mover para nada, no se va a mover en absoluto, ¿sí? Veamos eso. Si yo tengo acá un mueble que está en reposo y vengo y le aplico, digamos, una fuerza F1, disculpen acá que activé esto sin querer, y tienen acá una fuerza F1, ¿sí? Ese mueble ustedes van a encontrar que no se va a mover, ¿sí? No es que va a empezar a moverse ahí al instante. Entonces, la segunda ley de Newton me dice que si este acaso fuese la única fuerza que está aplicada sobre el mueble, este bloque tendría que comenzar a acelerar. Sin embargo, no lo está haciendo. Entonces, esa misma ley me tiene que estar diciendo algo. Tiene que haber aplicada otra fuerza, además de esta F1, de manera tal que la está contrarrestando, así la fuerza neta es cero y este cuerpo, que en este caso sería el mueble, no acelere. Esa fuerza, dado que no existe aún un movimiento de frotamiento entre la superficie, no será otra más que la fuerza de roce estática ejercida por la superficie sobre el cuerpo. La fuerza de roce estática, al igual que en el caso de la fuerza de roce dinámica, actúa paralela a las superficies en contacto, ¿sí? Ahora bien, ustedes vienen y hacen, por ejemplo,
Dicen, no, yo ahora voy a agarrar y voy a ejercer una fuerza, aquí en azul, F2 más grande. Bien, esa fuerza F2 más grande, que se denota que es de mayor intensidad porque es un vector de longitud más grande, ¿sí? Le aplican una fuerza un poco mayor, como está F2. Sin embargo, van a encontrar que este mueble en general, salvo que sea muy forzudo, no se va a comenzar a mover todavía. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, de acuerdo a la segunda ley de Newton, tiene que haber una fuerza, que es de nuevo la fuerza de roce estática, pero esta vez de mayor magnitud, y por lo tanto mayor longitud cuando lo dibuja el vector, que se está oponiendo a esta fuerza F2 más grande, de manera tal que el mueble sigue sin moverse. Recuerden que yo les dije que las fuerzas de roce, tanto la dinámica como la estática, siempre buscan oponerse al movimiento de frotamiento. Ellas van a hacer todo lo posible para evitar que estas dos superficies que estoy marcando con el cursor comiencen a frotarse. Ahora bien, ¿esto que yo estoy haciendo acá es infinito? No, llega algún caso límite. Si a usted alguna vez le ha tocado hacer una mudanza o empujar un mueble o cambiar algo de lugar, saben que llega un caso, y lo vamos a indicar acá, ¿sí? Con el color rojo, ¿sí? En verdad con rojo lo voy a marcar este así, para que haya una correspondencia con los colores, ¿sí? De la fuerza de roce. Y ahora vamos a ir con el verde acá. Si ustedes llegan a un punto en el que aplican una fuerza que va a ser esta, la F, que yo le voy a llamar máxima, antes de que esto comience a moverse, van a encontrar que sobre el cuerpo, yo acá me voy a quedar un poco corto el lugar, pero lo voy a hacer así igual, va a actuar una fuerza de roce estática que yo voy a llamar máxima. ¿Y por qué le llamo máxima? Y acá viene la explicación. La superficie, chicos, no puede ejercer una fuerza infinita. No es que la fuerza de roce estática va a crecer sin tope de manera tal que esto nunca se ponga en movimiento. No, ustedes saben que llegado a un cierto momento van a hacer una fuerza F máxima tal, ¿sí? Que el cuerpo va a comenzar o va a estar al menos a punto de moverse. Cuando estén en esa situación que está acá dibujada en verde, que es cuando ya se presenta la máxima fuerza de roce estática que puede ejercer la superficie sobre el cuerpo para impedir el frotamiento entre la superficie, vamos a estar en lo que se denomina una situación de movimiento inminente. Repito una vez más, la situación en la cual la fuerza de roce estática que está actuando es la máxima posible que puede ejercer la superficie sobre el cuerpo para impedir que éste comience a deslizar y por lo tanto la superficie a flotar, se denomina condición de movimiento inminente. Cuando ustedes en un parcial le digan que el cuerpo está en condición de movimiento inminente, le están dando el ok para que ustedes digan, ah, listo, está actuando entonces la fuerza de roce estática máxima. ¿Sí? Una vez más, si en un enunciado se encuentran con la palabra el movimiento es inminente, le están diciendo en otras palabras que la fuerza de roce estática es la máxima. ¿Sí, chicos? Bien, si no le indican eso, entonces podríamos estar en presencia de cualquiera de los otros posibles infinitos valores que puede tomar la fuerza de roce estática que van desde 0 hasta el valor máximo posible. Aclarado eso, entonces, cuando nosotros tengamos la fuerza de roce estática, chicos, vamos a tener dos situaciones. Una en la cual el módulo de la fuerza de roce estática va a ser menor que un valor que es mu estático por la normal, y un caso límite, que es el de la fuerza de roce estática máxima, en el cual su valor es mu estático por la normal. Esta situación que está acá solo vale en movimiento inminente. Solo vale en esa circunstancia, chicos. ¿Sí? Cuando el movimiento es inminente. Pero pueden tener otra circunstancia en la cual están en esta desigualdad de acá arriba. Con esto lo que les quiero decir es que no vayan ciegos a aplicar esta fórmula. No es que digan, ah, mira, el cuerpo está quieto, porque eso es una típica, me llevan a venir a las consultas. Ah, mira, el cuerpo está quieto, entonces va la fuerza de roce estática y muy estático por la normal, que aplican fórmula a lo loco. No. Esta ecuación solo vale en la condición de movimiento inminente. Si no saben ustedes si el movimiento es inminente, no pueden aplicar esta ecuación.
¿sí? Y van a tener que utilizar otras técnicas que es mediante la segunda ley de Newton para determinar el valor de la fuerza de roce estática. Este valor de acá, o esta desigualdad de acá, lo que le está recalcando es lo que yo le estoy diciendo ahora y que es lo que vimos recién aquí. La fuerza de roce estática puede tomar infinitos valores entre 0 y fuerza de roce estática máxima, como lo son acá la fuerza de roce estática 1, la fuerza de roce estática 2, etc. ¿Sí? Ya lo vamos a ver aplicado a problemas para que sea más accesible para ustedes. Lo que sí no quiero dejar pasar y que es algo que anoté en la hoja de fórmula y que a veces lo preguntan, y adelantándolo un poco, lo vamos a ver ahora antes de empezar a resolver el problema que separé para hoy, es lo siguiente, chicos. Cuando ustedes tengan un plano inclinado, como ese que yo estoy dibujando así ahí, donde esto que voy a poner acá es el ángulo alfa, ¿sí? Vienen ustedes, tienen acá una masa M, sí la vamos a dibujar así nomás, tiene una masa M. Si hacen un diagrama de cuerpo libre, ya saben, ya tendrían que estar más o menos sabiendo lo que es un diagrama de cuerpo libre. Los chicos que han empezado hace poquito, no hay drama. Un diagrama de cuerpo libre es un esquema en el cual se ponen de manifiesto todas las fuerzas que actúan sobre la partícula en estudio. En este caso, la partícula en estudio, chicos, es la masa M que está acá sobre el plano, ¿sí? Es esa masa M que está ahí sobre el plano. Bien, ¿cómo es el diagrama de cuerpo libre para esa masa M? Los diagramas de cuerpo libre yo lo denoto de esta forma. El diagrama de cuerpo libre y pongo entre paréntesis de quién es el diagrama de cuerpo libre, porque a veces acá si bien hay una sola masa, en otros ejemplos, como lo que vamos a hacer enseguida, hay varias masas. Y ponemos de manifiesto todas las fuerzas que actúan sobre esa masa. Ya las conocemos más o menos. La más fácil y que es inmediata es el peso. El peso, chico, siempre actúa apuntando hacia el centro de la Tierra, es decir, vertical y hacia abajo. No importa que el plano sea inclinado, porque yo sé que algunos tienden a dibujármelo el peso acá perpendicular al plano. No, el peso es siempre hacia abajo, no perpendicular al plano, sino siempre hacia abajo, en todo caso perpendicular a la horizontal esta que estoy marcando con el cursor tal y como está ahí dibujado. La fuerza normal, ella sí es perpendicular al plano, según lo que vimos recién, y la dibujamos ahí. Por último, si esta superficie de aquí es rugosa, y que va a ser nuestro caso, vamos a tener una fuerza de roce actuando sobre esa superficie. Supongamos que esta masa está en reposo inicialmente. Al inicio, ¿no? Al menos. O sea, quiere decir la velocidad inicial es cero. Hubiese sido más corto escribir eso. Bueno, supongo que la masa esté en reposo al inicio, es decir, que la velocidad inicial es cero. Es muy común que en los parciales de física o en los finales, por ejemplo, en los finales de este año les preguntaron a los chicos, determinen si esa masa que está en reposo se desliza hacia abajo o no. También apareció un problema que les hubieron resuelto de la parte de trabajo y energía. Yo les voy a dar una regla sencilla nomás para que ustedes sepan cómo van a trabajar con eso. Ustedes van a venir acá y paralelo al plano, que es paralelo a la superficie en contacto, van a dibujar, ¿sí?, la fuerza de roce. Que es esa que está ahí dibujadita. ¿Sí? Esa es la fuerza de roce. Yo también por sencillez acá voy a usar la regla y voy a descomponer con otro color al peso en X y al peso en su dirección Y. ¿Sí? ¿Por qué lo describo así el peso? Ahora van a ver. Es común, digamos, ya los chicos que están un poquito más avanzados saben que el peso en los problemas de plano inclinado se los descompone siempre en su dirección X y Y. Antes de seguir con esto, fíjense algo que es importante. Vamos a fijar nuestro sistema de referencia aquí. Si ustedes no lo indican el sistema de referencia, ya el problema está mal. Y fíjense que el sistema de referencia, ¿sí?, que simplemente consiste en este sistema de ejes cartesiano, no lo dibujo, ¿sí?, no lo dibujo en la posición de la masa M, sino que siempre lo dibujo un poquito al costado para que se entienda que este sistema de referencia, que está anclado, o que tiene anclado, mejor dicho, un sistema de ejes coordenados X e Y,
no está anclado en la masa M, sino que por el contrario estará anclado en algún punto, que lo vamos a enfatizar acá, sobre el plano inclinado. ¿Sí? Fíjense también que acá tengo libertad para orientar los ejes. Yo les recomiendo que siempre que trabajen con plano inclinado, orienten el eje X en la dirección del plano inclinado, tal y como está acá. ¿Sí? Y el eje Y, obviamente, perpendicular a dicho plano. Eh, Insisto una vez más, el sistema de referencia no está anclado en la masa M, se lo dibujo un poquito corrido de la masa M, de manera tal que quede claro que está dibujado o se está tomando como sistema de referencia un punto de la superficie sobre la cual está deslizando o no esta masa M, ¿sí? Pero no es la masa M la que se está tomando como sistema de referencia. Gaby, Sí, pregunte. hago una pregunta. Sí. En un parcial, el diagrama del cuerpo libre, ¿estaría más derecho como la hermana o sí o sí hay que hacerlo inclinado como el plano? Bien, háganle inclinada como el plano. Yo sé que hay profesores de práctica, más precisamente el profesor Politi, en un momento dijo eso de que la podían girar al sistema. Matemáticamente, de manera tal que te quede la normal hacia arriba, me pregunta, matemáticamente no van a tener error alguno, le va a salir perfecto, ¿sí? Es una técnica que yo sé que se suele utilizar, pero yo le voy a decir algo, chicos, no lo usen, porque yo he sido testigo cuando la profesora Sosi, que es la jefa de cátedra, y Mansilla, y ya ni hablemos, Yamin, que son los tres capos de la cátedra, clavaban a diestra y siniestra porque los rotaban a los sistemas, a pesar de que el profesor en la práctica le había dicho que lo podían hacer. Entonces, si ustedes lo quieren hacer en un borrador, como para guiarse, porque se marean cuando hacen la descomposición, lo hacen, no hay problema. Pero el consejo que yo le doy, en un parcial y en lo que van a presentar, digamos, como resolución, dibújenlo como lo estoy haciendo yo. Porque esto a mí no me lo contó nadie. Yo lo vi a la profesora Sosi cuando desaprobaba los exámenes porque le volteaban el diagrama de cuerpo libre haciendo la normal hacia arriba. Yo sé que matemáticamente le va a salir bien el problema y no va a haber inconveniente con eso, pero a los jefes de cátedra no les gusta. ¿Sí? Es más, yo me acuerdo cuando yo he sido alumno de la cátedra, la profesora una vez había, también ya, yo lo vi cuando estaba de ayudante en la cátedra y lo vi cuando fui alumno. Cuando fui alumno, también me acuerdo que la soci entró un lunes a la tarde, me acuerdo de todo, re enojada por eso, decía, ¿quién les enseñó, dice, a dar vuelta a los diagramas de cuerpo libre? ¿Por qué han hecho eso? No sé qué. Y han saltado todo hacia el unísono, Politian, dice. Bueno, eh, lamentablemente por ahí faltan como esa articulación, ¿sí? Pero a los jefes de cátedra me consta que no les gusta, así que yo les diría que si lo quieren hacer para no marearse, perfecto, pero al costado, por favor, chicos, en un borrador y después lo pasan, lo redibujan en la posición que yo le estoy haciendo ahora y que es con la que ustedes tienen que acostumbrarse a trabajar, ¿sí? Es para evitar que, o sea, hay que hacer ese control de daño, porque los profesores, ellos no tienen mucha paciencia a la hora de corregir. Ustedes, muchos acá no son recursantes y, por ejemplo, no son conscientes de que junto con ustedes hay más o menos 1.300 alumnos cursando la materia. Entonces los profesores no tienen mucha paciencia a la hora de corregir. A la primera que ven algo que no les cierra, se lo van a tachar y listo, siguen con el otro parcial de otro alumno, ¿sí? Entonces traten de ser cuidadosos en eso. E insisto, yo sé que así lo hacen muchas veces, pero traten acá de dibujarlo en esta forma, ¿sí? ¿No tienen ninguna otra duda, chicos? Si es así, seguimos. Bueno, ¿cuál va a ser entonces la receta que yo le voy a pasar acá para que ustedes sepan si esto desliza o no hacia abajo? Va a ser bastante sencillo, chicos. Una vez que ustedes descomponen el peso en su componente en X, como está acá, y su componente en Y, como está aquí, ¿sí? El ángulo alfa acá aparece acá, ¿sí? Yo he subido un video al Classroom. Los que no sepan identificar el ángulo alfa, vayan a la parte de dinámica del Classroom, a la parte de práctica. He subido un video al final que puse algo así como método para determinar el ángulo en plano inclinado, una cosa así. Es un video que subí a YouTube donde explico el método para identificarlo. ¿Sí? Es bastante sencillo. Algunos juegan de memoria, pero bueno, ya le di un método para que ustedes no jueguen de memoria y sepan siempre cómo hacerlo. No dejen de verlo el video, los que por ahí están más flojitos con trigonometría y no saben distinguirlo al ángulo alfa, o sea, cómo hacer para ver cuál es este ángulo alfa donde se repite acá en el diagrama del cuerpo libre. Bien, explicado eso, ya acá le hago una síntesis que es muy sencilla, chicos. Fíjense, sí, vamos a aclarar acá. La componente en X del peso,
¿sí? La vamos a poner así con módulo. Es mayor que la fuerza de roce estática máxima, que no es más que el mu estático por la normal, entonces el cuerpo, chico, desliza hacia abajo. ¿Sí? Si la componente en X del peso es igual al mu estático por la normal y por lo tanto a la fuerza de roce estática máxima, entonces estamos en condición de movimiento inminente. Esto quiere decir que viene una brisa primaveral y me la pone a, vamos a poner inminente. Viene una brisa primaveral y me la pone a deslizar cuesta abajo a la masa esta que está en el plano inclinado. Y si en cambio, chicos, la componente en X del peso es menor que el mu estático por la normal, entonces el cuerpo no desliza hacia abajo. Esto que yo escribí acá también es totalmente equivalente, lo van a ver también de otra forma, que es así, le dicen que está en movimiento inminente, sí o sí el coeficiente de roce estático es igual a la tangente de alfa. Son todas proposiciones equivalentes, ¿sí? Le van a decir no desliza, ¿sí? Si la tangente de alfa es menor que el mu estático, ¿sí? Y desliza, sí, solamente sí, el mu estático, perdón, vamos a poner así, vamos, para que respetemos el orden, no es que esté mal, pero es para respetar el orden que venimos trabajando. La tangente de alfa es mayor que el mu estático, ¿sí? Vamos a alejar acá para tener un panorama general. Todas estas proposiciones que están acá, chicos, son equivalentes entre sí, es decir, una implica la otra. Son diferentes maneras en las cuales ustedes pueden concluir si el cuerpo desliza o no hacia abajo cuando se lo hace reposar sobre una superficie rugosa. Algo que es lógico, ¿no? La intuición misma le dice, usted viene acá a llegar en cuerpo libre y se dan cuenta, bueno, ¿quién es la fuerza a vencer? La fuerza de roce estática, ¿sí? Que está aquí indicada en rojo, es la que se va a oponer al deslizamiento del cuerpo. Entonces, si yo venzo la máxima fuerza de roce estática, es decir, la fuerza de roce estática máxima, es obvio que esto va a empezar a deslizar hacia abajo. Y esa es la condición primera. Si Px es mayor que el mu estático por la normal, ¿sí? Recuerden que esto que está acá es igual al módulo de la fuerza de roce estática máxima, ¿sí? Entonces, si el peso en X es mayor que el mu estático por la normal, o lo que es lo mismo, el peso en X es mayor que la fuerza de roce estática máxima, entonces el peso en X le gana la pulseada a la fuerza de roce estática máxima y la masa desliza hacia abajo. Si el peso en X es igual a la fuerza de roce estática máxima, quiere decir que están empatados y está a punto de moverse. Si viene alguien y lo ayuda un poquito, va a comenzar a moverse. Por eso estamos en movimiento inminente. Si por otro lado la componente en X del peso, chicos, es menor que el mu estático por la normal, entonces el peso en X está perdiendo la pulseada frente a la fuerza de roce estática máxima, ¿sí? Una vez más, recuerden que esto es la fuerza de roce estática máxima, ¿sí? Y entonces el bloque no se moverá en absoluto. Bien, o sea que va a permanecer en reposo en este último caso que acabamos de ver, este de acá. Bien, con eso ya prácticamente está todo terminado, ¿sí? Lo último que voy a describir ahora antes de continuar, es la fuerza de tensión, que es simplemente una aclaración de cómo operan las poleas y las cuerdas ideales y comenzamos a resolver el ejercicio, ¿sí? Entonces, veamos rápidamente, chicos. Vamos a escribir esta otra fuerza que es de especial interés, que es la tensión. Antes de escribir esto, ya que me lo preguntaron. La fuerza de contacto, chicos, y esto también grábenselo porque no está en los libros. Yo sí se le enseñé en la teoría. Me acuerdo clarito, está grabado en el video del Classroom. ¿Sí? Y está anotado. La fuerza de contacto. Yo la denoto F sub C, ¿sí? Obviamente la C por contacto. Es la suma de la normal más la fuerza de rozamiento. Y fíjense que no le voy a poner acá ni D ni E, porque la fuerza de roce puede ser o dinámica o estática, según corresponde. Pero la fuerza de contacto es la normal más la fuerza de roce. Y como esas fuerzas ya saben que son perpendiculares, porque ustedes van a tener una normal, por ejemplo, así, y la fuerza de roce en general va a venir así, el módulo de la fuerza de contacto lo van a poder calcular así.
Y listo. Ese es el módulo de la fuerza de contacto. ¿Sí? Es lo único que tienen que saber. Desde luego, chicos, si no hay fuerza de rozamiento, entonces la fuerza de contacto va a ser solo la normal. ¿Sí? Y si están presentes las dos, bueno, será directamente esta suma vectorial que está acá, o en módulo, esto que escribí aquí. Bien, ahora sí, vemos la última parte de la teoría, que es la parte de tensión, que aparece en la parte de poleas y cuerdas, y empezamos a resolver un ejercicio. ¿Sí? Tensión, chicos. ¿Cómo se presenta la tensión? La tensión es una fuerza que es transmitida por una cuerda ideal. Si ustedes van, ¿sí?, al apunte que yo les subí al Classroom, donde desarrollé todas estas teorías de forma mucho más detallada, digamos, ¿sí?, les hablé de lo que son las cuerdas ideales. ¿Cuál es la característica de una cuerda ideal? La masa de la cuerda es cero. Vamos a poner M sub C para indicar que es la masa de la cuerda. ¿Sí? Cuando ustedes le digan que una masa una cuerda de masa despreciable y además es inextensible, lo vamos a agregar acá, es que volver este paréntesis, ¿sí? Entonces le están hablando de una cuerda ideal. Por las dudas, claro, inextensible quiere decir que no cambia su longitud cuando le aplicamos fuerzas, ¿sí? Esa va a ser la característica de una cuerda ideal. ¿Cómo opera una cuerda ideal? Si ustedes vienen y tienen un bloque acá, ¿sí?, con una cierta masa M, que está atado a una cuerda ideal, esta acá en rojo, ¿sí? Esta va a ser la cuerda ideal. Y esa cuerda ideal, por ejemplo, ustedes están tirando con una fuerza F. Entonces, la propiedad de las cuerdas ideales, chicos, vamos a rayar esto para indicar que es una superficie. La propiedad de la cuerda ideal es que transmite esta fuerza F sin modificación al cuerpo M, que está acá. De manera tal que cuando yo haga llegar a mi cuerpo libre para ese cuerpo de masa M, el efecto de la cuerda ideal es como si la fuerza F estuviese directamente aplicada sobre él. Esa fuerza F es lo que normalmente escriben ustedes como tensión T. ¿Sí? O sea, ¿cuál es la propiedad de la cuerda ideal, chicos? Transmite la fuerza aplicada en uno de sus extremos sin modificación al otro extremo, de manera tal que la fuerza F aplicada a este extremo en la cuerda se repite sobre la masa M. Y a esa fuerza F, como ya no es la fuerza en verdad que está haciendo un hombre acá, porque la fuerza F es la que hace el hombre sobre la cuerda, la rebautizan y la llaman T, de tensión, para hacer referencia a que es la fuerza que hace la cuerda sobre la masa M. Pero sí, vectorialmente, esa fuerza de tensión coincide con la fuerza F aplicada por el hombre. ¿Sí? Esa es la propiedad de las cuerdas ideales. La última propiedad que tenemos que ver es qué ocurre con las poleas ideales. Después, lamentablemente, que sí vamos a hacer una clase antes que ustedes rindan, ya que yo les voy a dar un poco de tiempo que se pongan un poco más al día, vamos a ver un problema de cuerpo rígido, donde ya las poleas no son ideales, y ahí ya no es tan sencilla la cosa como la que vamos a describir ahora. Polea ideal. ¿Qué es una polea ideal, chicos? Una polea ideal va a ser aquella polea que le van a decir masa de la polea igual a 0, o masa despreciable le van a decir, y sin fricción. ¿Sí? Es muy común que le digan esto así. Cuando le digan que la masa de la polea es despreciable y no tiene fricción, listo, chicos, están en presencia de una polea ideal. Y va a valer esto que yo voy a describir a continuación, que es algo que lo vamos a ver en cuerpo rígido, lo voy a justificar, ahora simplemente lo voy a enunciar. Si ustedes tienen una polea, vamos a ver si me toma la forma del círculo, ¿sí? Tiene una polea. Todos saben lo que es una polea, ¿no? Es la roldana también que le llaman. Es la que usan los albañiles para subir y bajar la mezcla. Ustedes tienen esa polea ahí, que yo le voy a indicar con negro, ¿sí? Y sobre esa polea enrollamos una cuerda. Voy a usar la regla acá para ayudarme un poquito. Enrollamos la cuerda que está ahí denotada en rojo, ¿sí? Esta cuerda, chicos, va a ejercer fuerzas, ¿sí?, laterales, que son justamente, vamos a indicar en rojo, por ejemplo, la tensión que vamos a llamar T1 y una tensión que vamos a llamar T2.
¿Cuál es la propiedad de las poleas ideales, chicos? Le voy a agregar acá la palabra ideal para enfatizar. ¿Cuál es la propiedad de la polea ideal? El módulo de las tensiones a ambos lados de la polea son iguales. Pero esto, por favor, chicos, solo polea ideal. No lo apliquen si la polea no es ideal, que es lo que vamos a ver en cuerpo rígido. ¿Sí? Si le dicen que la polea es de masa despreciable y no tiene fricción, listo, vale esta propiedad. La tensión en módulo a ambos lados de la polea es la misma y la podemos unificar en una única variable, que es la tensión T que aparece acá. ¿Sí? Entonces, esa partecita, chicos, es fundamental que la tengan presente porque lo vamos a utilizar ahora cuando hagamos el problema de dinámica, así que voy a empezar a desarrollar a continuación. Eso es todo el repaso de la parte teórica, ¿sí? Ahora vamos a resolver en muy poquito tiempo, vamos a plantear unos problemas, ¿sí? Tipo parcial, para darle más variedad. Igual si ustedes van a la parte de dinámica que yo les enseñé en el Classroom, deben tener fácil 10, 11 problemas subidos, ¿no? Resuelto en video y en PDF. Consejo que le doy, aprovecho para decirlo ahora, antes que me olvide. Los problemas que yo subo, chicos, la idea también es que ustedes tengan una referencia a la hora de resolver problemas. ¿Qué quiero decir? Estaría bueno que los traten de rehacer ustedes solo. Y después van y comparan con la resolución mía y se fijan. Y las dudas que tengan y digan, ¿por qué había hecho acá así, yo he hecho de esta otra forma, o se puede hacer de esta otra forma que hice yo, que es distinta a la de él? Me hacen las consultas, porque así van a aprender, ¿sí? Trabajando y rehaciendo muchos de los problemas que yo hice. Además de que los problemas que yo hice y seleccioné son problemas de especial utilidad, porque son problemas tipo parcial o que me llevan mucho a mi consulta mientras yo estaba ahí de ayudante en la cátedra. Bueno, con esto, chicos, ya tenemos el repaso. Ahora vamos a hacer rápidamente en la media hora que queda de clase un problemita conceptual, ¿sí? Y ya los libero. Voy a dejar de grabar ahora la clase un ratito, voy a grabar esta pizarra y voy a empezar en una nueva para asegurarme que tenga el espacio de sobra. Así que ya suspendo acá.